Entonces, señora, rómpanos el hielo y haga su pregunta. Cuando tú sueñas con un difunto tuyo, quiere decir que él todavía no descansa. Regla general, ¿de acuerdo? Regla general, tú sueñas con un familiar tuyo fallecido, quiere decir que él no descansa. Yo te voy a contar una experiencia mía con mi abuela, que en paz descanse. En 2009 yo estaba en Estados Unidos enseñando teología. Y 3 días después de morir mi abuela, yo me entero. Y cuando yo todavía no sabía, un viernes en la noche, yo siento una sed de recitar la coronilla de la misericordia. Y yo no me explicaba eso. Me metí a la capilla y durante 1 hora entera recito la coronilla de la Divina Misericordia. Y tú sabes, 1 hora son como 10 veces que haces la coronilla entera, ¿no? Porque dura como 5 minutos y lo haces tú solo. A la hora más o menos se me apaga la sed de recitar la coronilla y voy y ceno. 3 días después me llega la noticia, tu abuela falleció el viernes. Y me dije, qué interesante. Entonces, ¿y ahora cómo hago para encargar misas por mi abuela? Ya sé, yo soy sacerdote, yo la celebro. Muy sencillo. Yo no tengo que ir a ninguna parroquia a encargar misas, yo las celebro porque soy cura. Así que celebro 9 misas por mi abuela. Y 9 días después, hermanos, fíjate lo que yo soñé. Fíjate lo que yo soñé. Veo a mi abuelo en el salón de la casa y lo veo sentado en un sillón y cubierto con una manta, como enfermito y por tanto cubierto con una manta. Y cuando yo me acerco veo que no es mi abuela, que no es mi abuelo, sino que es mi abuela. Le digo, abuela, pero tú moriste, o sea, ¿qué haces tú aquí? Y me asusto muchísimo al ver a mi abuela muerta en el sueño. Y mi abuela me dice, yo estoy bien. Y con estas palabras de mi abuela que me dice, yo estoy bien, hermanos, me sobresalto y me da un golpe de adrenalina porque estoy viendo a mi abuela muerta. Y me despierto. ¿Qué permitió Dios nuestro Señor? Yo no pude estar en la agonía de mi abuela porque ella en Alemania y yo en Estados Unidos. Me entero después de que falleciera y hago las oraciones que haría un nieto piadoso por su abuela difunta. No encargo misas, siendo yo sacerdote, yo las celebro. Y a los 9 días después veo el efecto de esas 9 misas, de esos rosarios, de esas comuniones y de esos sacrificios que ofrecí a lo largo de esos 9 días. Y veo a mi abuela y me dice, yo estoy bien, o sea, todavía estaba enfermita, su imagen sensible me decía que estaba enfermita, que estaba mal, pero estaba lo suficientemente bien para decirme, estoy bien, diciendo gracias por lo que has hecho por mí, ¿entiendes? Cuando tú sueñas con un difunto tuyo, reza por él porque él está diciendo, todavía necesito, y más cuando en el sueño lo ves con alguna imperfección, tullido dices tú, o los vemos enfermos, los vemos en una cama, los vemos en una silla de ruedas. ¿Qué quiere decir? Su condición espiritual se refleja en su condición física en el sueño y nos dicen, todavía no estamos descansando, reza más, pide más. La respuesta, clarísima. Y como me dicen, uy, padre Teo, pero en la charla nos hablaste como fuertecito. Ajá,
Padre Teo habla fuertecito y por eso dijimos no niños aquí. No niños, para que a los adultos se les pueda hablar fuertecito. Porque mira lo que han hecho nuestros pecados, nos han hecho la vida insoportable y por eso hablamos fuertecito y no hay menores de edad aquí porque no aguantan cuando se les habla fuertecito. Siguiente pregunta. El fenómeno que tú describes es muy común, es muy conocido. Una persona que se acaba de convertir de una vida de pecado, de lejanía de Dios, sin sacramentos, sin confesión, de pues licenciosidad o unión libre o nunca va a misa y más bien va con brujos, con lectura de cartas o el estilo de vida que haya sido ateo. Ahora se convierte, el demonio ¿qué va a decir? ¿Alguna vez has tratado de quitarle a un perro su hueso? ¿Qué hace el perro cuando le quieres quitar el hueso? Ese mismo fenómeno está aquí. El demonio que decía, pero a fulano, a fulana, ya la tenía en el bolsillo y ahora se confesó y se convirtió. No, va a pelear por su presa. Esos son las pesadillas, esos son los arañones, el sentir en la piel que un animal me atacó. Una vez llegaron conmigo dos muchachas, 15, 16 años, víctimas de brujería, y hay una brujería que se hace con el pato de gallo. El pato de gallo tiene 3 puntas, ¿no? Y las muchachas vinieron y en la oración les aparecieron 3 rasguños sangrando, hinchándose en cada mejilla. Es un tipo de brujería que se hace allá en Colombia. Funciona. Una bruja te puede visitar, un demonio te puede visitar y dejar su marca en forma de rasguños en la espalda. Suelen ser 3 o 4 según ¿sí? el tipo de ataque que sea, pues. Pero son marcas en la piel, son expresión de la rabia que tiene el enemigo por tu conversión, por tu santidad de vida. Esto, en el fondo, ¿qué quiere decir? Que tú vas bien. Que el enemigo tiene rabia porque tú estás entrando en un camino de santidad. Ay, padre, ahora que me convertí, me va muy mal. No, tú antes eras amigo de los demonios y los demonios te llevaban sobre sus palmas para que tu pie no tropezara. Y ahora que tú dices, yo ya no quiero los demonios, de repente, falta dinero. El esposo se pone como muy gruñón. El hijo insoportable. Esta es la rabia del demonio que aprovecha las grietas, las puertas de entrada fáciles en tu vida para expresarte su rabia. En el fondo quiere decir, tú vas bien. Y quien tenga don de visión no puede decir, ay, yo solo quiero ver cosas bonitas. No, vas a ver también cosas feas. Es parte del don de visión. Ay, yo solo quiero soñar con Cristo. No, si el Espíritu te habla en sueños, te va a hablar cosas lindas y cosas feas. No puedes decir, yo solo quiero miel y cajeta. No, a veces toca ajenjo. A veces toca vinagre, porque la vista espiritual ve ambas cosas. Así que en el fondo, esta amiga tuya va bien porque el demonio tiene rabia, porque está por perder su presa. Y de hecho ya la perdió. Siguiente. Las enfermedades mentales, ¿qué son? La esquizofrenia, ¿qué es? El alma utiliza el cerebro
para recibir información del mundo circundante. Si mi ojo no ve, el alma mía, mi espíritu, no sabe lo que son colores. Si yo soy sordo, mi espíritu no sabe lo que son sonidos. Lo que está enfermo es el cuerpo, no el alma. Cuando hablamos de que el espíritu está enfermo, queremos decir la enfermedad mental significa que el alma no puede usar bien del cuerpo porque algo en la química del cerebro no funciona bien. Eso en pocas palabras, en términos laicos, esa es la enfermedad mental. La química del cerebro no funciona bien. Y por tanto, el que está mal, el agresivo, es agresivo ¿por qué? Porque algo en su sistema hormonal, en su sistema nervioso no funciona bien. ¿De dónde viene esto? No sabemos. Normalmente la enfermedad mental se trata con medicina psiquiátrica, es decir, con una medicina que quiere manipular positivamente el proceso químico del cerebro y del sistema nervioso. Si tienes un hijo enfermo con enfermedad mental, esquizofrenia, alucinaciones, es necesario absolutamente el tratamiento del psiquiatra, que le va a dar medicina psiquiátrica para que de alguna manera sea influenciado positivamente en su química de cerebro, en su metabolismo, en su sistema nervioso. Porque Satanás, que es tan astuto, obviamente va a aprovechar la enfermedad mental para fastidiar a la persona. Y ellos oyen voces que dicen, mátate, 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 o mátalo, mátalo, mátalo. Y a veces sí lo matan y a veces sí se matan. Las voces que oye el esquizofrénico, la agresividad que tiene el esquizofrénico, ¿de dónde le viene? ¿De su propia persona? ¿O él recibe la influencia de un demonio que lo tienta? Para mí es obvio que un enfermo mental recibe mucha influencia de Satanás. Esto significa que por un enfermo mental se hace oración, y obviamente vamos a orar por tu hijo, madrecita, pero también significa que el enfermo mental necesita absolutamente tratamiento psiquiátrico, porque esta enfermedad hay que atacarla por dos lados, el lado de la oración y el lado de la medicina. No, el médico no sirve. No, señora, el médico sí sirve. Pero es que la medicina psiquiátrica no le hace efecto. Entonces se le dice al médico, esta medicina al parecer no hace efecto. Normalmente la medicina psiquiátrica necesita un mes para hacer efecto. Un mes. Entonces no digas, ay, ya le di 3 semanas de esas gotas y las gotas no le resultaron. No, mínimo un mes hasta que la medicina psiquiátrica dé efecto. Y luego debes decirle al médico, esta medicina hace este efecto para que el médico pueda aumentar o disminuir la medicina. Una vez fui a hablar con un psiquiatra y él recibió, mientras hablábamos, recibió una llamada y dice, padre, ¿puedo contestar? Pues claro, contesta. Era un paciente suyo que dice, doctor, la medicina que me diste no hace mucho efecto porque yo sigo viendo los gnomos en mi cocina. Mientras hablaba, yo veo los gnomos que saltan en mi cocina. Y el médico le dice, mira, entonces, en vez de 3 gotas vas a tomarte 6 gotas. Vas a aumentar la dosis para ver si tus alucinaciones se reducen. ¿Sí? Por un enfermo mental se hace oración para que la influencia de Satanás sea reducida y no escuche tantas voces. Y sobre todo no escuche las voces que dicen mátate, mátate o mátalo, mátalo. Y se lleva al médico para que el médico le prescriba la medicina que le ayude a restablecer el metabolismo de su cerebro. Son difíciles de sanar las enfermedades mentales. Hay que hacer oración al menos 1 año por un enfermo mental.
y tu mamá le vas a imponer las manos a tu hijo todos los días, porque la imposición de manos, un tema que no hemos tratado, en la imposición de manos tú recibes mucho alivio. Y no hay mejor persona que pueda orar por el hijo que la mamá, porque nadie tiene más amor por esa criatura que la mamá que lo generó. En la oración lo que importa es el amor con que se hace. Siguiente pregunta. Fíjate, padre Teo, que yo estuve cuidando a mi hijo enfermo de gripa y pues me pegó la gripa. Pues obvio, dices tú, ¿no? Obvio. Cuando un miembro de tu familia tiene gripa, pues la gripa, como se transmite por líquido, por respiración, por aire, es obvio que se te da gripa. Si tú oras por otra persona y el demonio es como un perro rabioso que pelea, es obvio que el perro te va a tener rabia. ¿Y sabes qué? Dale gracias a Dios que solo te espanta el sueño. Porque cuando tú oras por una persona necesitada, ¿qué estás diciendo? Le estás dando golpes al perro rabioso y un perro rabioso te va a morder. Así que más te vale prevenirte. ¿Cómo te previenes para que el perro no te muerda? Te previenes con santidad de vida. Si solo te espanta el sueño, ¿qué quiere decir? Que eres una persona que va bien. Porque te podría ahorcar en el sueño. Y no te ahorcó en el sueño. Te podría accidentar tu carro y tu carro va muy bien. Podría haber logrado tu divorcio y tu esposo hasta te apoya en la oración y hasta ora contigo. Así que si solo te espanta el sueño, vas muy bien. Quien da golpes al enemigo, recibirá golpes del enemigo. Y quien no está preparado para pelear, que no pelee. Si no tienes santidad de vida, no se te ocurra pedir por otras personas. No se te ocurra. ¿Quedó claro este punto? Padre, yo puedo orar por una persona poseída, pues no hay ningún obstáculo de que lo hagas. Si tienes valor, hazlo. Pero te tiene que quedar claro que si lo haces, el demonio va a pelear contra ti. Ahora, con eso no te quiero intimidar. Yo te quiero llamar a la prudencia. Porque cuando el demonio dice, te voy a matar. ¿Cuántas veces lo he escuchado de la boca de un endemoniado que me dice, te voy a matar? Y mira, estoy bien vivo. Estoy bien vivo. Al demonio no se le cree sus amenazas. Y el demonio, fíjate, voy a decirte un secreto, hermano. El demonio no tiene sentido de humor. El humor es algo divino. El demonio no tiene humor. Por tanto, la próxima vez que un endemoniado te diga, te voy a matar, responde como yo. Yo le dije, ¿ah, sí? ¿Me vas a matar? ¿Y cómo? Y el endemoniado se quedó, el demonio no tiene humor. El que tiene humor es el padre Teo. El demonio no. Así que al demonio se le quita, se le desinfla con un chistecito. ¿Así? ¿Me vas a matar? ¿Cómo? Nadie se espera eso. Cuando te amenazan, nadie se espera que tú preguntes, ¿cómo me vas a matar? Nadie se espera eso. Así que, hermana, tú vas bien. Sigue en santidad de vida porque el perro te quiere morder. No se lo permitas. Siguiente.
síndrome de estrés postraumático. Psiquiatra, atención psicológica. Eso aquí no es una enfermedad mental, porque el de la cabeza está bien, pero la guerra implica situaciones de estrés que nosotros ni podemos imaginar, porque nosotros la única guerra que tenemos es con el perro de esposo que tenemos, no hay más guerra. ¿Sí o no? La única guerra que tenemos nosotros en casa. Pero ¿quién va a la guerra y ve muertos y tiene que matar? Eso es mucho peso. Psiquiatra, psicólogo, porque necesita terapia. Y además la mamá le va a orar, pero no es suficiente. Tratamiento profesional, porque se trata de un conocido fenómeno. Los veteranos, los que fueron a la guerra, quedan con heridas y necesitan tratamiento psicológico, terapia para salir y afrontar esas situaciones de exagerada violencia. Cuando cae una bomba y descuartiza a la gente ahí, tú tienes que mirar eso. Un seminarista que fue conmigo al seminario fue a Irak, en la primera guerra del Irak, y su trabajo era pasar, fíjate, 10 kilómetros detrás de la frontera está la artillería pesada. ¿Qué hace la artillería? Bombardeo a tapete. Mortares, bombardeo metro por metro. El enemigo no tiene la menor posibilidad de sobrevivencia, el bombardeo a tapete. La artillería es tan precisa que mandan mortares cada 100 metros y nadie sobrevive ahí. El trabajo de él era caminar delante de la artillería, pero obviamente antes del punto de impacto, y limpiar el que haya sobrevivido, pasar por las trincheras y matar al que haya sobrevivido al bombardeo. Ese era su trabajo en la guerra. Ese era su trabajo. ¿Cómo regresó? Pues era hombre de fe y se metió al seminario a hacerse sacerdote. Pero no cualquiera tiene la fuerza para sobrevivir eso, ¿verdad? La guerra puede ser supremamente cruel. Tratamiento psiquiátrico, psicológico. Porque no pasa nada. No es justo lo que dices. ¿Por qué no pasa nada? Tú misma dices, se están ahogando cuando nosotros oramos. Entonces, te regresa el micrófono que es mío, que estoy más pegado a él. Gracias. Mira, ¿ves qué es eso? Oraciones de sanación y liberación. Vas a tomar esa espada del Espíritu y les vas a dar la oración de liberación con la sangre preciosa. Y ahora busco la página exacta donde está esto. Déjenme mirar. Mire, es el párrafo 83. Oración de sanación y liberación por la sangre preciosa. No hay nada más poderoso que la oración de la sangre preciosa. Párrafo 83 de ese libro. Si tú dices, pues yo no sé cómo se hace esta oración de rompimiento, está escrito en el libro. Y si eso lo acompañas con la coronilla de la sangre preciosa, hasta te la tengo grabada en un CD. Allá en la mesa luego puedes preguntar para que reces con tu rosario de la sangre preciosa, la coronilla. Hermana, estos vecinos tuyos se van a asfixiar. Ahora, eso para animarte a la lucha, pero también te quiero exhortar al sano realismo. Si tú vives al lado de una fábrica de químicos y los perros se te mueren por los exhaustos de esa fábrica, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te dice el sentido común? ¿Qué vas a hacer? Hasta los perros se te mueren por los exhaustos de la fábrica. ¿Qué vas a hacer? Te vas a mudar. Eso es lo que dice el sentido común. Si tus vecinos 6 años no dejan de molestar, vende tu casa y vete. Eso es lo que dice el sentido común. Porque con un vecino así, él continuamente te va a echar piedras. Continuamente. Porque con el mal vecino
no se puede estar en paz. Sentido común. Pero también haz guerra espiritual. Usa las oraciones de la sangre preciosa para mostrarle que esto así no funciona. Aquí usamos las armas. Y hermano, Dios no va a permitir que el enemigo te siga torturando perpetuamente. Antes lo hace morir. Antes lo hace morir, porque esto es serio. Esto no es jugar, no es un juego de niños. Es guerra espiritual, donde yo llamo San Miguel Arcángel, donde yo llamo el poder de la sangre preciosa. Y allá ellos están en pacto con Satanás. Satanás hace guerra. Y nos enfermamos, y hay problemas, y tenemos tentaciones, y hay peleas, y si es aguantable, vénselo. Y persiste en la oración. Pero el mal vecino no va a estar en paz contigo. Vende tu casa, múdate. Renta casa en otro lado si tienes casa rentada. Si no, compra casa en otro lado. Porque con el mal vecino no se puede estar en paz. Y peor cuando el vecino es brujo, es santero, es masón. Amiga, las misas gregorianas son por definición solamente por los difuntos y se hacen 30 días seguidos. En el día 30 se acabó. Última misa se celebró, se acabó. La misa así llamada perpetua que ofrecen allá en el santuario del Padre Pío, ¿qué será? Es una misa que celebra un sacerdote en el santuario allá y hasta que esté el santuario, los sacerdotes que celebran misa allá ofrecen la misa por la intención que tú apuntaste. Igualmente, bueno, lo importante es que tú encargas misas, que tú así demuestres tu piedad con tus antepasados. ¿Qué efecto tiene la misa? La misa hace que se reduzca la pena, porque cuando yo me presento en el juicio, Dios dice, mira, por toda la culpa que acumulaste, tú necesitas pagar, te necesitas purificar porque sigues apegado al pecado, porque hasta el día de tu muerte tú fumabas y no fuiste capaz de renunciar al tabaco, por ejemplo. Entonces ahora mi voluntad se tiene que purificar, santificar. Esto se hace progresivamente, paulatinamente. Lo mejor sería morir sin tener apegos a nada. Pero luego los vivos no somos tan inteligentes de aprovechar esta vida para purificarnos aquí, sino que morimos con muchos apegos, sin haber pagado nuestras deudas, sin haber cumplido nuestras promesas. La misa nos reduce eso. Y da lo mismo si es una misa perpetua, que es para los vivos y difuntos, o una misa gregoriana, que son 30 nomás, pero seguidas por difuntos. No sé si contesté tu pregunta. Faltaría la otra parte, dar testimonio de conversión personal a los demás. ¿Y eso cómo es una pregunta que no la entiendo? En beneficio a uno mismo y a las generaciones, como para mejorar a la generación. Es obvio lo que tú dices, porque si yo no cambio, no se rompió la cadena. La cadena se rompe con la generación que ya no peca ahí. Sería muy contradictorio decir, yo borracho voy y ofrezco misas por mis antepasados borrachos. Pues primero deja de tomar tú y luego encargas las misas. Lógico, ¿no? Lógico. La cadena se rompe con la generación que rompió con el pecado. Yo no me voy a divorciar, yo no voy a adulterar, yo no me voy a emborrachar. Y aquí se acabó ese pecado. Y además refuerzo eso encargando misas por mis antepasados que murieron en esos pecados. ¿Por qué?
No sé. No sé, porque yo ni siquiera sé tu nombre. Y sería muy atrevido de mi parte decir, mira, a ti te pasó por esto, por esto, por esto. Sería muy atrevido, muy prepotente de mi parte decir, te pasó por este motivo. Pero toma estos elementos de una posible respuesta para tu caso concreto. ¿Con qué raza de animal se habrá casado? ¿Con qué esposo se habrá casado? Porque cuando yo me caso con mi pareja, me hago una sola carne. Esta es la realidad del matrimonio. Somos una sola realidad. Y si yo aporto a mi matrimonio la contaminación de mis generaciones y ella aporta lo suyo a nuestro hogar, ¿quién va a limpiar eso? Si yo me caso con un marido que viene de una familia uyuyuy, en mi familia va a haber uyuyuy. ¿Sí o no? Entonces, mira bien con qué raza de animal te vas a casar. Y no me vengas con que es que yo me casé por amor. Nadie se casa por amor. Broma. Mira bien, señora, qué cosa aportaste tú y aportó él al matrimonio, porque el peso de las generaciones se nota así. Si en mi familia había mucho masón, mucho ateo, mucho espiritista, mucha gente que consultaba las cartas, las consecuencias son precisamente estas. La infertilidad de la pareja. La infertilidad. Porque donde Satanás concedió favores en las generaciones anteriores, como Satanás no envejece, como él no duerme, 3 generaciones después paga factura. Ah, tu abuelo jugaba el juego de la tijera. Ah, entonces a la nieta se lo cobramos. Porque así funciona la maldición. Estas cosas que a ti te han pasado, para mí es bastante obvio que son consecuencias. Sí es causa espiritual. Si yo fuera médico, digo, pues a ver si te atendieron bien tu niño, porque no en todas las partes de la República el servicio médico es excelente. A veces no nos cuidamos, sí, puede ser. Santa Brígida del siglo XIV recibió una revelación, tantas revelaciones que entraron en 9 libros, y en uno de esos libros se llama el libro de las 1000 preguntas. Un monje hace preguntas a Jesucristo, siglo XIV, y el monje le pregunta, oye Jesús, ¿y por qué los niños se mueren? Y Jesús le contesta, siglo XIV, el niño se muere, ¿por qué? Porque papá entregó un semen malo. El semen no fue bueno y por eso el niño fue abortado en el vientre de mamá. ¿Tú te has preguntado cuando tú tienes relaciones con tu señora qué tipo de semen le entregas? Después de una borrachera. ¿Y tienes relaciones después de una borrachera, qué tipo de semen entregas? ¿O te drogas? ¿O alteras con consumo de drogas tu estructura del DNA? Y dice el Señor, la mujer abortó porque no se supo cuidar. Todo eso hay que tomar en cuenta. ¿Será que el DNA no es bueno porque no se cuidaron? Eso no lo digo por ti, lo digo como elementos de una respuesta para todos, ¿no? Para que tú no te me asustes con lo que estoy diciendo, porque es una respuesta fuerte la que estoy dando. Pero todo eso lo tenemos que analizar en una respuesta. ¿Por qué me pasa? ¿Sabes qué, hermano? En el fondo, el por qué no interesa. La respuesta que hay que dar es, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Cómo vas a santificar tu esposo? Tu esposo va a misa, tu esposo es santo, tu esposo se confiesa, o nunca va a misa sino en Pascua y Navidad.
Hay que mirar qué santidad de vida tiene esa pareja. Viven los 10 mandamientos, planifican con espiral, planifican con condón, planifican eyaculando fuera, o cómo viven la santidad de su vida matrimonial. Yo les dije al inicio, ¿cuál pareja maneja bien su vida sexual? Y si el esposo piensa que puede tener 2 o 3 amigas por ahí y que pueda adulterar por aquí y por allá, él acarrea maldiciones a su propia esposa. ¿Acaso tú crees que tú puedes agradar a Dios teniendo la espiral adentro? El dispositivo intrauterino. ¿Tú crees que así agradas a Dios? ¿Quieres tener sexo y no tener hijos? Y siempre quieres estar lista para cuando tu esposo te lo pida y por eso traes el dispositivo. A ver, ¿dónde está la santidad de tu sexualidad? ¿Dónde está la santidad de tu capacidad de procrear? ¿O ya te cerraste la procreación? Esas son preguntas serias que hay que hacer, hermanos. Yo les he dicho al inicio, Satanás entra en nuestra casa por la sexualidad mal manejada. Allá en la mesa tengo una charla que se llama Sexo sin matrimonio. Esa es una charla para que se la pongas a tu hijo adolescente. Espero que él tenga pantalones para aguantar lo que estoy diciendo en ese CD, porque es para adultos. Pero si ustedes los adultos no explican a sus hijos cómo vivir su sexualidad, porque les da pena hablar de penes y vaginas, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo de su pene? Pues ¿sabes qué? Él tiene uno. ¿O no? Entonces, ¿por qué no le hablas de su pene? ¡Ay, este me da pena! Ajá. Pues ¿quieres que YouTube le hable de su pene? ¿Quién le va a explicar a tu hija cómo manejar su fertilidad? ¡Ay, me da pena! Pues ella tiene una vagina como tú, háblale de ella. ¡Ay, no me hagas! Hay puritanos hipócritas. Si Dios creó pene y vagina y ustedes no les hablan a sus hijos de la capacidad de procrear y dejan que Internet se lo explique. Allá está la charla en la mesa sobre el matrimonio, felicidad o tortura, para explicarte cómo se vive el matrimonio. ¿Cómo puedo yo salvar un matrimonio que está mal? Allá en la mesa tengo la oración de sanación de la sexualidad. Porque tú dices, yo tengo tendencia homosexual, yo no manejo mi compulsión a masturbarme, yo no salgo de la pornografía. Ahí está la oración de sanación de la sexualidad. ¿Dónde te consigues eso, hermanos? Eso te lo consigues hoy en Moroleón, porque mañana estoy en Celaya. Eso te lo consigues hoy. Oración de sanación de la sexualidad, de la afectividad. Todo eso no lo digo por ti, querida hermana, lo digo por estos animalitos detrás de ti que están mucho peores que tú. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y hermano, dale gracias a Dios que aquí tienes a un cura que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas como son. Estamos mal. El primer aplauso que les arranqué, primero, ¿qué tal? 3 horas después. Estamos mal, hermanos, porque no manejamos santamente el hogar. Y eso, hermana, reflexiona, piensa y pon solución a eso. Gracias. Escuchen, las peores maldiciones que hay son las maldiciones de mamá. Es la peor maldición que hay. ¿Por qué? Porque no hay persona más cercana a ti, con más autoridad sobre ti que mamá. La maldición de mamá se cumple, punto. ¿Qué se requiere para una maldición?
Elementos esenciales de la maldición son el mal deseo en el corazón, el mal deseo que suba a la boca y se manifiesta, que te mueras. El deseo que se formula en la boca. Eso es una maldición. Y si la maldición es de magia negra o de brujería, se requiere el rito, el ritual externo, el ritual mágico satánico, que pone de manifiesto el contenido de la maldición. Listo. Pero la maldición de mamá es el mal deseo del corazón que suba a la boca. El mal deseo es lo mismo que tienen los demonios. Con mi mal deseo manifiesto, llamo a los demonios que ejecutan la maldición. Y si la maldición fue que te quedes sin hijo, que te vaya mal, hermano, te va a ir mal, porque la maldición vino de mamá. Es la peor forma de la maldición. Y mira todos los detalles que nos contaste. Hermanos, la maldición de mamá, lo mejor sería que mamá se arrepintiera, que se confesara y revocara la maldición. Porque una maldición se rompe revirtiéndola. Si la maldición fue que te vaya mal, en el nombre de Jesús, rompo la maldición que decía que me fuera mal, se revierte diciendo el contenido, pero al revés, rompo la maldición que me fuera mal y se añade la bendición contraria. Y te bendigo, hermano, hermana, te bendigo con el bienestar. Se rompe revirtiendo la maldición si se conoce el contenido de la maldición y se añade la bendición contraria. Oraciones para romper maldiciones. Aquí. Ustedes, laicos, tienen que hacer esta oración porque los sacerdotes no damos abasto. Mira, hay 8 padres confesando aquí y mire la fila. Apenas damos abasto. Así que ustedes laicos, ustedes aquí, todo el tercer capítulo de este libro son oraciones de rompimiento de maldiciones, magia negra, brujería, satanismo. Ustedes mismos las pueden hacer porque ustedes tienen autoridad de hijos de Dios. No sean cobardes y hagan estas oraciones. Lo mejor sería que mamá revocara la maldición. Si mamá no lo hace, ustedes tienen un impedimento objetivo en la vida para ser felices. Ahora, mamá, si se muere con la maldición intacta, lo más probable es que se va a condenar. Porque la maldición mata el amor. Y mi destino eterno se decide si tengo amor o no tengo amor. Quien muere habiendo maldecido sin revocar la maldición, la lógica de las cosas dice, yo maté el amor, yo me voy a condenar. Ojo con eso. Si mamá no revoca la maldición, en mi vida las cosas van a ir sobre ruedas cuadradas. Pero Dios lo va a tomar en cuenta. Sobre todo cuando yo pongo fin a la maldición con mi santidad de vida. No me voy al narcotráfico. No me voy a la trata de blancas, no me voy con los mafiosos, yo voy a la iglesia y me santifico. ¿Voy a tener la vida más difícil? Sí, porque mamá maldijo. Y la maldición de mamá es poderosa. Lo mismo, la bendición de mamá es poderosa. ¿Conocen esa hermosa canción? Bendición de mamá, bendición de papá. ¿La conocen? ¿No se canta aquí? Ay, Moro León, ¿qué pasó? Moro León, ¿qué pasó? La bendición de mamá se cumple. Y si tú eres mamá, si tú eres papá, bendice a tus hijos. Bendícemelos. Y les haces la cruz para que se vayan a dormir. Les impones la mano y les oras 1 minuto cuando ya están acostados. Porque la bendición y la bendición de papá y de mamá se cumplen. Otro aplauso que me arrancó el lado derecho. La bendición de papá y de mamá se cumplen y ustedes son hijos de Dios y tienen Espíritu Santo y ustedes pueden bendecir. Bendíganme a sus hijos, bendíganme a sus jóvenes porque la bendición de papá y de mamá se cumple. Siguiente.
Cuando en mi casa me echan café, es una brujería casera, porque el café tiene un sabor muy intenso. Lo mismo, la sal, tiraron cosas blancas, lo más probable es que haya sido sal, porque la brujería de separación, de alejamiento, se hace con café y sal. Lo mismo cuando te echan limones partidos, cuando te echan fruta cítrica partida en las escaleras, en tu patio. Todo lo que es intenso y cítrico, y la sal arde en una herida, la sal arde, son materiales para hacer brujerías de separación. Que se vaya el vecino, que se vaya, que se sienta tan mal, que se vaya, que se vaya. Esto, hermanos, cuando tú te encuentras con eso en tu casa, en tu patio, estas cosas de brujería las has de remover sin tocarlas con tus manos. Porque ahora no voy a entrar en eso, eso lo encuentras explicado en el CD que se llama Nociones de Liberación, donde te explico cómo se hace oración de liberación. Los objetos de brujería no se tocan con las manos. A lo más se tocan con manos, con guantes, pero no se tocan físicamente, porque la brujería trabaja con el concepto de transferencia, no transferencia bancaria, sino transferencia de energía y maldiciones. ¿Sí? Los objetos de brujería no se tocan con las manos. Se remueven en oración, recitando el rosario, recitando el Magnificat. Se remueven y se echan en agua viva, en agua corriente, si tienes un río cerca. Si no, pues lo echas donde tú puedas, pero no lo vas a echar a la tubería, porque si es brujería, el objeto de brujería va a atascar la tubería de casa. Y en el lugar donde tú encuentras café, sal, limones partidos, naranjas partidas, echas sal exorcizada y la echas en gran cantidad, 1 libra, no un poquito, 1 libra de sal. Por eso, hermanos, hoy consíganse en el intervalo, consíganse su agua, su sal, su aceite, para que puedan cocinar en su casa con los sacramentales. Estos son brujerías de separación para que la persona se aleje. Esto, ¿cómo me puedo quitar la maldición encima si no hay cura que me haga oración? Ya les cae el 20. No eches el trabajo al sacerdote. Tú mismo puedes hacer las oraciones. Y por este motivo saqué ese libro. Ustedes, hermanos, tienen poder. Rompan ustedes la maldición. Ustedes tienen Espíritu Santo por bautismo, por primera comunión, por confirmación. Ustedes tienen autoridad. Reclámenla. Hoy en la hora santa quiero hacer oración, pero no como si tú estuvieras ahí sentado pasivamente recibiéndola. Todos juntos vamos a orar. Yo luego les explico cómo vamos a hacer esta hora santa, para que se rompan en ustedes estas maldiciones. Te contesté. ¿Quedaste contenta? Entonces dale el micrófono para que ponga su reclamo. Pero en este caso, si mi amiga cuando ve a la señora todavía le tiene miedo, inclusive le digo que la vieron en el levantamiento y mi amiga se puso mal, ¿qué puede hacer ella porque ella pues está rezando, orando, ¿qué puede hacer ella para que no? Si a mí me mordió un perro y yo lo vuelvo a ver, lo más normal es que yo tenga cierto espanto del perro que ya me mordió. No es obvio, pero no por eso me voy a quedar frenado y paralizado. Ármate de valor, porque esto es solo cuestión psicológica de superar el miedo. Los poseídos gritan para que te dé miedo, pero cuando ha pasado el grito, ¿qué te hizo el poseído? Nada, solo gritó y tú te dejaste espantar, pero nada más pasó. Domina tu miedo, domina tu impresión, domina tu temor y aplasta al enemigo. Y el enemigo en este caso no la señora, sino la maldición,
que atrajo a tu casa echando café y sal para alejarte, para vengarse, para hacerte el mal. Siguiente. Esa es una visión muy realista. Tú dices, tal vez puede ser, porque esa es la respuesta. No sabemos si sí, pero ¿qué tal si sí? Entonces, este libro precisamente recoge oraciones que ustedes pueden hacer. Hermanos, ustedes son capaces de orar con eficacia. Yo he tenido casos de posesión que se manifiestan en una oración así, y con solo decir 3, Dios te salve, toda la comunidad con fe, la persona poseída ha quedado libre. Porque imagina, me dicen que ustedes ya son 3,000 personas que dicen 3, Dios te salve, con fe y con amor. ¿Quién se va a resistir ante esto? ¿Quién se va a resistir ante esto? Mamá, ora por tu hijo, pero recuerden las mamás que cuando hacemos la pregunta, siempre es el hijo de una amiga, de una vecina, por cuestiones de discreción, recuerden. Entonces dile a tu amiga que siga rezando por su hijo, para que se mejore. Hermanos, tomamos 3 preguntas más porque ustedes tienen que comer. 3 más. 1, 2, 3. 3 más. Espérame. Si tú no alcanzas hoy porque pues es demasiada gente, tú puedes escribirnos tu pregunta. Yo tengo colaboradores que me ayudan. Y en el dorso de cualquiera de los CDs encuentras los datos de contacto, el nombre de la página Facebook donde evangelizamos, el nombre del canal YouTube donde puedes ver gratis los videos, la dirección email donde nos puedes escribir tu inquietud. Si tú hoy no alcanzas, la puedes escribir aquí al correo y te la contestamos. Entonces, primera de las últimas 3. No conozco el grupo Génesis del que me hablas. Es como lo de la nueva era. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Acaso un católico puede practicar Reiki? ¿Acaso un católico puede ir y hacer yoga? Entonces, ¿por qué van y hacen Reiki y hacen yoga? Porque yo conozco ministros de la Eucaristía que el domingo en la parroquia dan el cuerpo de Cristo, y el lunes van y les leen las cartas, y el martes van a la clase de Reiki, y el miércoles a que les hagan acupuntura. ¿Cómo es posible que un católico se meta en ese campo de la nueva era? Allá en la mesa van a encontrar la charla que se llama así: ¿puede un católico practicar la nueva era? No. Tú dices no, pero luego tú vas y te hacen acupuntura, y luego tú vas y te hacen lectura de la carta, y luego tú vas y el tema de los cuarzos y el tema de los imanes, y no sabes que todo eso por la medicina alternativa se nos mete la nueva era, y eso no puede ser. El propósito, hermanos, de los CDs es dejarles a ustedes material de formación, porque en la medida en que yo crezco en mi conocimiento me vuelvo más espiritual y evito los escollos y los peligros, y pueden crecer en mí los frutos del Espíritu, y pueden crecer en mí los dones carismáticos del Espíritu Santo. Pero tal vez el Espíritu Santo no puede florecer porque tú piensas que la oración de sanación es hacer Reiki, y así no funciona. El Reiki es una técnica budista del budismo que viene de Japón,
que esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, tomamos la segunda pregunta de las últimas tres. No importa mucho si el médico ha visto esto o no, porque ahora el problema no se va a resolver por un médico más experimentado. O dicho de otra forma, la magnitud del problema no depende de la experiencia del médico. Si es enfermedad física, se sana por ciencia del médico. Eclesiástico capítulo 38, donde se dice la ciencia del médico es de Dios. Si un médico no sirve, lo llevas al enfermo a otro médico. No tengas miedo de pedir una segunda o tercera opinión a otro médico. Si el médico no tiene experiencia en esta enfermedad, lo llevas a otro médico más experimentado, más conocido. No te dejes impresionar porque el médico dijo, uy, yo nunca he visto eso es lo más grave que yo he visto. No es eso. No importa la enfermedad que tenga la persona. ¿Acaso para Dios es difícil reparar un pulmón si Él creó el pulmón? La oración puede hacer que el pulmón se sane, pero, hermanos, una persona que esté con rencor, Dios no la va a sanar a través de la oración. Si tú tienes rencor con el papá que te abandonó, con el tío que te violó, con el hijo que te insultó, y tienes rencor, ninguna oración te va a sanar. Porque primero, el corazón tiene que ser santo y en paz con Dios y el prójimo. Ninguna oración y ningún médico te va a sanar esto, porque la causa de la enfermedad es que el corazón está enfermo. Eso te lo explico en ese CD que se llama El Corazón Enfermo. Las personas enferman porque el alma se les enfermó. Y después de haber vivido 30 años con un marido insoportable, te da cáncer. ¿Por qué? Porque tu alma cansada de soportar a ese marido tan violento, transmite su cansancio al cuerpo, su malestar al cuerpo y el cuerpo se te enferma. ¿Contesté tu pregunta? Entonces devuelve el micrófono para que haga su pero. Son varias hermanas con el mismo problema. ¿Porque son hermanas? Precisamente porque son hermanas, tienen el mismo papá y la misma mamá que les heredaron este DNA. Puede venir del DNA, puede venir de algo que las hermanas hayan hecho, pero yo estoy diciendo, como no conozco más circunstancias de tus hermanas o de estas hermanas, sería muy atrevido de mi parte decir, la solución es esta, porque ni conozco sus nombres. En mi respuesta te di elementos para que puedan analizar por qué estas tres personas tienen la misma enfermedad. Si son hermanas, lo más probable es que tienen el mismo DNA y las golpeó la misma enfermedad. Pero no porque el médico ha dicho, uy, esto es muy difícil, en realidad va a ser muy difícil. Las llevas con otro médico más experimentado para pedir una segunda o una tercera opinión y a ver qué te dice el médico y las demás respuestas que ya di. Última pregunta que tomamos antes de comer. ¿Por qué? No sé. Respuesta concreta. ¿Por qué en caso le hicieron brujería? La menor idea. Pero te contesto eso y luego vas a mirar. La brujería, en el fondo, ¿qué hace? La brujería llama demonios para que los demonios ejecuten en mi vida, en mi cuerpo,
el contenido de las maldiciones. La maldición, que me vaya mal, que me muera, que me enferme, que me quede sin casa, que me quede pobre. Los demonios tratan de lograr esto. ¿Cómo los demonios pueden lograr esto? Tentándome, cerrándome puertas, tentando las personas que conviven conmigo, tientan a mi esposo para que se divorcie de mí, tientan a mis hijos para que no me den dinero, para que me quede sola. Así trabajan los demonios. El demonio trabaja tentando, ejecutando maldiciones o no. El demonio tienta. Personas espiritualmente sensibles, como la persona de la que hablas, que sienten que les camina un animal, es simplemente el reflejo de esa presencia espiritual que yo la siento reflejada en mi cuerpo, sí. Pero igual el demonio puede estar en tu vida tentándote y tú no sientes nada que te camine en el cuerpo. Eso ya depende de la sensibilidad de la persona. Pero algunas sienten que les camina algo, que sienten malestares, sienten dolores de cabeza, sienten migrañas, dolores menstruales muy fuertes. Esas son reacciones normales a la presencia fuerte del demonio. ¿Cómo se rompen las maldiciones? Con el proceso que yo ya les he explicado. Sea con la oración sacerdotal, sea con la oración que hacen ustedes, porque la oración está basada en el poder de la palabra que tiene el Hijo de Dios. Cuando yo te digo, yo te absuelvo de tus pecados y tú me crees, porque tú sabes que yo tengo la autoridad de absolver tus pecados, ¿qué hemos hecho? Yo simplemente dije con mi boca unas palabras y esto cambió una realidad espiritual en tu vida. Te absolví de tus pecados. Lo mismo se hace con las maldiciones. En el nombre de Jesús declaro rotas las cadenas, retiro de ti las presencias inmundas. Y tú dices, amén. Y crees a la palabra que yo acabo de decir. Así quedó roto esto, porque tenemos autoridad de la palabra. Otro ejemplo, cuando tú dices ante el altar, yo te acepto como esposa, y ella dice, yo te acepto como esposo, esas pocas palabras que dijeron con su boca, les transformaron la vida entera y los constituyeron esposo y esposa. Con estas pocas palabras que expresan el consentimiento de los esposos, estas palabras los han transformado porque tienen poder sus palabras. Y lo mismo cuando ustedes se maldicen, sus palabras tienen poder. Ahora, cuando hacemos oración, hacemos el mismo proceso, pero a la inversa. Rompo la maldición, quito a Satanás, lo flagelo, lo descuartizo, lo dejo pobre, ciego, a él mismo, en el nombre de Jesús. Porque nosotros tenemos autoridad. Y esa autoridad, hermanos, la tenemos que reclamar y la tenemos que usar. Y no nos vamos a quedar pobres, no nos vamos a quedar temerosos ante el perro que viene a ladrar. Nos vamos a agachar, vamos a agarrar unas piedras y se las vamos a tirar a ese perro rabioso. Y él sale huyendo de nosotros. Cuando el perro ve que nosotros tenemos autoridad y no le tenemos miedo y agarramos el bastón, el perro agarra a correr. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Es lo que vamos a hacer hoy en la hora santa. Y si eso no les arranca un aplauso, hermanos, no me han entendido. A ver, ustedes tienen poder.